Muy buenas noches tengan todos ustedes, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos esta noche a esta transmisión en vivo en Facebook Live desde las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de la República de Honduras, capítulo noroccidental. Esta noche estamos transmitiendo hoy jueves 20 de febrero del año 2020 a las 7 de la noche, hora local, para todos aquellos colegas que nos siguen desde todos los rincones de la República de Honduras. Mi nombre es Juan Pablo Hernández Flores y seré su capacitador esta noche con el importante tema requisitos OSHA para el izaje seguro de cargas mediante el uso de grúas de celosía. Les pido encarecidamente si pueden por favor poner su volumen de un tono que podamos escuchar perfectamente este video y de igual manera invitarles a que transmitan o compartan ustedes esta señal con otros colegas para que puedan también seguirnos en las redes sociales. Dando paso entonces a esta importante capacitación, entramos en materia. ¿Qué son las grúas de oruga o las grúas de celosía? Son grúas que por su capacidad estructural pueden levantar grandes pesos de lo que es precisamente el nivel de piso hacia otros niveles superiores. Estas grúas tienen bondades que las hacen únicas. Por ejemplo, su gran capacidad para soportar cargas. Lo segundo, su enorme estabilidad, debido a que las orugas que utilizan para movilizarse permiten el traslado de la carga de la grúa con sus contrapesos. Y finalmente se encuentra el brazo o el boom de la grúa, que está hecho de retículas de metal, las cuales facilitan no solo el izaje de la carga, sino que también su elevación segura y permiten también el uso de estos en todo tipo de operaciones, ya sea terrestres o marítimas. En la siguiente diapositiva, como vamos a nosotros a poder apreciar, se nota un accidente y este accidente se debe no al equipo, sino al criterio con que se utiliza este equipo. De hecho, en ciertos casos el uso inadecuado de estas importantes maquinarias han llevado a lamentables incidentes, accidentes, daños a la propiedad o incluso accidentes fatales donde personas humanas han perdido la vida. Y cuando se nos pide hacer la investigación de estos eventos, muchas veces encontramos una tendencia y la tendencia viene siendo que el uso inadecuado de estos equipos genera graves accidentes, como vamos a poder ver nosotros también en las siguientes diapositivas. Antes que nada, es importante que nosotros entendamos el funcionamiento básico de una grúa de celosía. De hecho, las grúas como tal, como pueden ustedes apreciar en la presentación, se rigen por principios de mecánica clásica que han sido conocidos por el ser humano desde los albores y los principios de nuestra profesión. Uno de ellos obviamente son el plano inclinado, la polea, de igual manera la cuña, el tornillo, la rueda dentada y la palanca. De hecho, y cosa curiosa, el principio fundamental de las grúas es el principio de la palanca, en el que a través de el movimiento de un fulcro o un punto de apoyo, a través de un contrapeso conocido y una ligera fuerza motriz hidráulica, yo puedo levantar con relativa facilidad una carga pesada. Y a medida que el centro de gravedad de la grúa es conocido y se va incrementando de igual manera lo que es el contrapeso, este tiene la capacidad de izar y levantar cargas determinadas según el fabricante. Otro principio de mecánica clásica importantísimo es el principio de la polea, que ustedes pueden apreciar en la imagen que estamos transmitiendo. Las poleas son en la grúa el gancho. Y en este gancho hay una condición en la cual entre más poleas tenga el gancho, con mayor facilidad la grúa va a poder izar las cargas. Este es un principio que se llama el principio de ventaja mecánica. Y este principio de igual manera se explota a su máxima expresión dependiendo del tipo de gancho que la grúa posea. Y de igual manera está la fuerza hidráulica generada por todas las bombas internas y los diferentes lubricantes que la maquinaria pueda tener. De hecho, es importante también hacer y recalcar en lo que es la inspección del cable de acero que las grúas utilizan en sus tambores o en sus rodillos
para poder levantar e izar las cargas. De hecho, es esencial que en una grúa la inspección regular del cable de acero sea llevada a cabo con mucha regularidad. De hecho, OSHA como institución, y déjenme hacer un paréntesis, OSHA quiere decir el Occupational Safety and Health Administration de la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo en Norteamérica. Su equivalente en Honduras es la STSS, la Secretaría de Trabajo y Salud y Seguridad, a través de su Departamento de Riesgos Laborales. Y en este sentido hacemos este capítulo importante porque OSHA, por su estrecha relación con la industria de la construcción, posee lineamientos técnicos muy específicos que nos permiten a nosotros en el campo poder determinar o poder tomar nota o poder tomar hasta cierto punto comparativo de cuáles son las mejores prácticas posibles para este tipo de equipos. Entonces, continuando, la polea del cable, el cable se enrolla, en un tambor de la grúa, y este a su vez, el tambor de la grúa, es el que se encarga de jalar el cable de acero donde se transmite la mayor cantidad de carga hacia lo que es la grúa. Sin embargo, este cable de acero muchas veces es un cable de acero que se va dañando con el tiempo. De hecho, vamos a ilustrarlo con un video para que podamos nosotros tener más elementos de juicio. Corremos el video. En el video ustedes van a ver las poleas que se van a reeving. Reeving es un verbo de acción que quiere decir enrollar. Es fundamental que los cables de la polea, los cables de la grúa se puedan enrollar en lo que es los tambores, para que estos puedan de igual manera distribuir su carga de manera equitativa dentro de lo que es el tambor. La inspección de los tambores es fundamental de manera regular para poder garantizar que la grúa va a poder laborar de manera segura. Si un cable tuviese o se mostrase o en la inspección arrojase que algún cable está deshilachado, aplastado, cortado, tensionado, como vamos a ilustrar dentro de poco, ese cable o esa sección de cable debe ser removida, y el criterio que se utiliza para removerlo lo vamos a ilustrar con unas imágenes que ustedes van a ver a continuación. De hecho, tenemos que el cable de acero no es más que un paquete de hebras de cable que vienen enrolladas o torsionadas. Puede ser un right hand lathe, o sea, torsionadas hacia la derecha, o un left hand lathe, o sea, torsionadas hacia la izquierda. Y dentro de esos cables y en esa médula, que puede ser una médula de cable de acero sólido, o puede ser de nylon, o puede ser de rígida, se encuentra el paquete de fibras o de cable de acero que tiene la grúa. A veces, por la tensión que genera durante las labores de carga, este cable se desenrolla o se tensiona de una manera tan rápida que al momento de soltarse de nuevo por la ley del principio de Hooke, no vuelve a su estado original, y esto se llama shock loading o una carga inminente. Y cuando se suelta la misma, esto genera deformaciones en los cables. ¿Y cuál es lo peligroso? Que en un izaje crítico, este cable, que ahora ya no tiene la misma sección, se va haciendo cada vez más delgado hasta el punto en el cual puede romperse. Luego está también el deshilachado, que es el que podemos ver en la imagen. El deshilachado se da cuando el cable se somete a una carga súbita y luego se libera la carga, haciendo el efecto que ya conocemos, el efecto de yo-yo, en el cual el cable se expande y contrae varias veces hasta que se deshilacha. Esto reduce el área crítica del cable y lo lleva o lo puede llevar a un punto de rotura. El aplastamiento de los cables se da de igual manera cuando las aristas de la carga de alguna manera han quedado amordazadas al mismo. Y esto es importante tener en cuenta. Se mide a través de un pie de rey o un caliper, y según la normativa OSHA, si el 10% del cable o su área está reducido, este cable o esta sección en adelante debe ser reemplazada.
¿Qué quiere decir esto? Que si un cable teóricamente tuviera 10 milímetros de espesor y en la medición de campo nosotros inspeccionamos y sospechamos que el cable está aplastado a través del caliper y nosotros tomamos esta importante herramienta y lo medimos y mide 1 milímetro menos, o sea 9 milímetros, estamos hablando del 10% del área está comprometida. Por lo tanto, ese cable debe ser reemplazado. Y finalmente tenemos la condición de trenzado, y esta condición de trenzado se debe a muchos factores, como por ejemplo el ambiente, la corrosión es muy común en ambientes marítimos, donde el salitre y el aire marino o la brisa marina va haciendo mella y esto va torsionando o trenzando el cable de una manera en el cual puede ser contraproducente para la grúa. Muy bien. Siguiendo con la siguiente diapositiva, los accidentes comunes que se dan en grúas son, por ejemplo, cuando tocan cables eléctricos o obstáculos superiores, como ser líneas energizadas de alta tensión, en los cuales, como ustedes pueden apreciar en la imagen, puede hacer polo a tierra y esto a su vez dañar o generar lesiones orgánicas a las personas que están a nivel de tierra y la maquinaria que está involucrada. En resumen, es importante mantener una distancia mínima esencial para garantizar que el brazo de la grúa no vaya a tocar ni llegar muy cerca de las líneas energizadas. Y se genera un fenómeno bien particular, y este fenómeno es el fenómeno del arco eléctrico. El fenómeno del arco eléctrico es en el cual una corriente intensa pasa por unos cables suspendidos y la mera presencia quiere decir que ni siquiera necesita la grúa tocar el cable eléctrico para generar una descarga. Hay una distancia mínima que se debe respetar para evitar la presencia de un arco eléctrico. ¿Cuál es esta distancia mínima? En la siguiente diapositiva podemos nosotros ilustrar lo siguiente. Hay una situación o hay una tabla y en esta tabla se representa cuál es la distancia mínima promedio cuando la grúa se encuentra en horizontal para evitar que pueda llevarse a cabo un arco eléctrico. Esta situación de la grúa se da cuando se trasladan las partes de las grúas en camiones plataforma y se están transportando al proyecto. Entonces, durante movilización, según la normativa OSHA 1926.1411, que tiene que ver con los arcos eléctricos y el contacto y las prevenciones de grúas de este tipo, grúas de celosía, es importante mantener, si la intensidad de la corriente es de 0 a 0.75 kV, K siendo 1000, o sea, estamos hablando de 0.75 por 1000, 750 voltios, uno debe de conservar una altura promedio o alejarnos de la línea aérea 4 pies. ¿Qué quiere decir esto? Si la sección de la grúa está siendo transportada en un camión plataforma, el camión plataforma tiene una altura, las llantas tienen una altura, el cabezal tiene una altura y la sección de la grúa acostada también tiene una altura. De esa última altura en adelante debemos de conservar un espacio mayor de 4 pies. Y ojo con esto es muy importante. En Norteamérica el sistema de medición lineal es en pies y el sistema de medición de pesos es en libras. En el sistema internacional es en kilogramos el peso y la distancia es en metros. Muy importante con esto porque más adelante vamos a hacer hincapié en lo siguiente. Entonces, en Honduras el promedio de la energización de los cables de alta tensión es 34.5 kV. Estamos hablando de 34.500 voltios. Entonces, con el mouse vamos a ver en esta parte cuál sería el rango donde nosotros estamos en Honduras. En Honduras estamos en la siguiente condición, over 0.75 to 50, o sea, de 0.75 kV a 50 kV. Y nosotros estamos en medio, en 34.5. Por lo tanto, la distancia horizontal que nosotros debemos respetar debe ser 6 pies, tal como lo ilustramos en la tabla. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de tener muy en cuenta cuál es la distancia vertical para poder transportar nuestros equipos de manera segura. Muy bien. Siguiendo con lo que es la diapositiva, ahorita estamos en las distancias mínimas para evitar el contacto eléctrico durante ejecución
de labores. ¿Qué quiere decir esto? Que durante ejecución de labores nosotros podemos discernir cuál es la distancia a la cual debo de alejarme de la grúa. Dentro de esta distancia en la cual nos vamos a alejar de la grúa, vamos a usar el mouse aquí, estamos en la tabla A, durante ejecución, up to 50 kb, hasta 50 kb. O sea, que si nosotros estamos llevando a cabo un proyecto en una zona donde hay cables eléctricos, nuestra distancia, o la distancia que debemos de conservar, horizontal, o el radio de giro de la grúa, debemos alejarnos a una distancia prudencial de 10 pies, aproximadamente 3 metros. ¿Qué tal, ingeniero? Me dicen si nosotros estamos izando torres de alta tensión cerca de cables eléctricos existentes, que ese es un caso muy particular en cierto tipo de obras. Muy bien, la pregunta de rigor sería entonces, ¿cuál es la cantidad de kV de intensidad de corriente que por esa zona abarca? Me dicen 150 kV. Entonces, con nuestro mouse, venimos nosotros y en el segundo renglón de la tabla, podemos ver que over 50 to 200, de 50 kV a 200 kV, es la siguiente sección. Nosotros estamos en 34.5, por lo tanto estamos en medio. Quiere decir que nosotros debemos de conservar una distancia horizontal, o sea, alejado de lo que es la intensidad de energía, de 15 pies. Y ahora me dicen, la pregunta es una pregunta muy válida. Ingeniero, me dice, y si no conocemos la intensidad de corriente que pasa por esa zona, ¿cómo podemos deducir nosotros cuál es la distancia horizontal? Ya la normativa OSHA y las regulaciones norteamericanas nos dan una luz al respecto y nos dicen, en caso de que no se conozca la intensidad de la corriente de la zona, utilice su buen juicio y aléjese 20 pies, o sea, 6 metros, el doble de lo que tuviésemos nosotros si estuviésemos en una zona de apenas 34.5 kV. Esto es una mera precaución y es un punto muy válido porque hay veces que no conocemos cuál es la intensidad de los cables eléctricos, no tenemos esa formación técnica, pero sí podemos evitar un arco eléctrico, que es la manifestación de una descarga a tierra. Muy bien. De igual manera, con las grúas de este tipo, las grúas de celosía, hay que tener en cuenta algo muy importante. Su brazo es una retícula de metal y por lo tanto consta de 3 partes. La primera parte que vamos a ver en la ilustración es la base de la grúa, donde nosotros tenemos la primera sección en forma de disminución de menor a mayor, y como pueden observar es una retícula de metal en la cual va conectada directamente al tornamesa de la grúa. La segunda sección, que es la sección intermedia, es la que nos da o nos permite incrementar el brazo de la grúa o el boom de la grúa. En inglés es boom, B-O-O-M. Y finalmente es el tercer segmento, el final de la grúa, que va en disminución de mayor a menor, y es donde se encuentran las poleas que permiten la transmisión de carga hasta lo que es el gancho. Muy bien. Todo este sistema de retículas está conectado con pines, y estos pines a su vez van sometidos con chavetas, como podemos ver en la siguiente imagen. Nosotros podemos ver, vamos a usar el mouse aquí para ilustrar, a un obrero que está haciendo la conexión, y esta conexión hace con este tipo de pines y con una almadana y unas chavetas para poder garantizar que las secciones están siendo ensambladas de manera correcta. Y aquí hay una oportunidad importante. Vean ustedes, durante el ensamblaje de lo que es la grúa y sus secciones, es fundamental que el pin entre correcta y adecuadamente y la grúa esté nivelada. Esto va a garantizar que la transmisión de la carga va a ser efectiva, y de igual manera va a garantizar también que la sección reticular de la grúa va a tener, en este caso, la conexión adecuada. Esta es una conexión que permite grados de libertad, quedando algo como lo que están ustedes viendo en la imagen, una retícula perfectamente colocada y tensionada con los cables que van hasta lo que ustedes vieron del tambor de la grúa, que está en la parte de atrás. Pero cuidado les pasa lo que estamos ilustrando en esta imagen.
En esta imagen podemos ver, vamos a auxiliar del mouse, una falla estructural. El caso de estudio que generó esta falla estructural, una vez que se hizo la auditoría forense correspondiente, arrojó lo siguiente: los pines de la grúa en algún momento, sea por falta de inspección, sea por falta de mantenimiento, sea por corrosión, fuere lo que fuere, se habían desacoplado. Y cuando la grúa intentó izar una carga conocida, sencillamente falló y se generó una falla en cascada, una falla en cadena que vino doblando y torsionando la estructura de la grúa hasta el punto de no retorno, donde la grúa sencillamente, o el boom de la grúa, colapsó. Desafortunadamente en ese caso colapsó encima de un ingeniero de supervisión, colapsó encima de un obrero humilde que estaba cargando o estaba descargando de un camión plataforma, y la carga sucumbió a nivel de piso. Estas son las cosas que queremos evitar. La gente dice, ¿la causa del accidente fue el colapso de la grúa? No, señores. La causa del accidente fue que la falta de mantenimiento preventivo, la falta de inspecciones adecuadas, la falta de registro dentro de los libros de registro de la grúa, que según OSHA, vamos a ver más adelante, es esencial que estén en la cabina de la grúa, pudieron haber evitado esta situación. Entonces, estas son uno de los muchos factores que vamos nosotros también a sopesar para evitar accidentes de grúas con este tipo de grúas de celosía. Muy bien. Otro accidente muy común, que es el que nosotros estamos ilustrando, es el volteo de la grúa debido en este sentido al exceso de carga que la grúa está percibiendo. La grúa tiene una capacidad limitada en su punta, y al excederse la capacidad de la grúa, o porque el tambor de la grúa o el rod, o en este caso la grúa está, o sus crawlers, que en este caso son, nosotros en nuestro medio le decimos kites, es un nombre que le damos genéricamente, son orugas. Si las orugas están orientadas hacia un ángulo, pero el brazo de la grúa está orientado hacia un sector de la grúa, cuya capacidad no es la capacidad óptima, las grúas tienen 4 sectores, la de parte de enfrente, la de atrás y a los lados, pero hay veces que por la configuración de la carga, las orugas están en un sentido y el brazo está en otro sentido, y esto es importante, lo vamos a ver cuando veamos más adelante el rango de las grúas. La grúa está en un sector en el cual falla y colapsa, o uno de sus apoyos sucumbe ante un suelo inestable, que esta es una condición también que es muy peligrosa. La inestabilidad del terreno, como podemos ver en la imagen, un exceso de carga genera un volteo, la inestabilidad del terreno cuando cede genera un hundimiento, o el mismo viento genera una incidencia en la carga y aleja la carga del centro de gravedad de la grúa, generando un momento de volteo que lamentablemente genera un accidente. Estas son otras condiciones de riesgo. De igual manera, en la siguiente diapositiva tenemos también cuáles son las condiciones de carga de las grúas de celosía. Y vean ustedes qué interesante. Cuando la grúa no está cargada, su contrapeso es la parte más pesada de la misma. El centro de gravedad de la grúa siempre está cercano a lo que es el tornamesa, o sea, es la mitad, donde ella rota. Entonces, en este sentido, vean ustedes la manifestación, estamos aquí con el mouse, la manifestación de una grúa sin carga. La mayor parte de la grúa, o del peso de la grúa, se transmite en la parte posterior de la misma. Pero, ojo, ahora miremos cuál es la condición de la grúa cuando tiene, vamos a retroceder, cuando tiene carga. Si la carga, obviamente, está llegando muy cercano a lo que es el contrapeso, vean ustedes cómo ya la manifestación de la carga en el terreno es diferente, está más hacia adelante. Entonces, ¿por qué son importantes ilustrar estas condiciones en este caso, condiciones de estabilidad? Porque estas grúas, a pesar de que son de orugas, a pesar que son muy estables, a pesar de que son grúas diseñadas para terrenos que son complicados, hay terrenos que por su naturaleza se van acomodando de manera diferente. Ejemplo, los terrenos carmelitosos que quedan cerca de las riberas de los ríos.
Por la presencia del agua, las partículas se han acomodado de manera diferente. Sométerlas a una carga dinámica como una grúa que está caminando y obviamente se va a expandir y esto genera hundimiento. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos apreciar nosotros esta parte, en lo cual tenemos una grúa que se ha movido o una grúa que se hundió o su oruga se hundió debido al terreno que es como movedizo por la presencia de saturación de agua, por la presencia de la situación de la ribera, etcétera, etcétera. Tal como vamos nosotros a indicar en esta fórmula, presión es igual a fuerza sobre área, entre mayor sea el área de contacto entre las orugas y el terreno, se va a distribuir mejor la carga. Pero ¿qué pasa cuando el área es menor a la fuerza es mayor? Hay un hundimiento o una condición de carga extrema. En este video que vamos nosotros a mostrar, de 1 minuto con 10 segundos, hay un accidente que sucedió en Nueva Zelanda, el cual vamos nosotros a ver a continuación. Como pueden ustedes apreciar, ese video está mostrando una condición en la cual la grúa se está utilizando una grúa que está o tiene en este caso una sección de un puente, y a medida que el puente, la sección de puente, se va acercando al punto de apoyo de la grúa, este va aumentando la presión, o sea, la fuerza es mayor que el área que la sostiene, e inevitablemente está generando o va a generar un hundimiento. Nótese también que la maniobra está muy cerca de una ribera de un río, en la cual, por acción de la socavación y por acción de lo que es la misma condición de carga, esta se va hundiendo y llega a un punto de no retorno en la cual se hunde y definitivamente la grúa sucumbe ante todo el peso mayor. El terreno obviamente se disgregó y de igual manera la grúa es sometida a un volteo irreversible en el cual ya no hay manera de recuperarla y son miles de dólares, euros, etcétera, etcétera, los que se pudieron haber salvado si hubieran recibido este curso. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia que a pesar que las grúas están diseñadas para poder operar en ciertos terrenos, las condiciones del terreno son esenciales para garantizar que la grúa opere en condiciones óptimas. De hecho, OSHA requiere que el terreno esté lo más nivelado posible y de ser posible compactado para evitar sorpresas a la hora de someter ese terreno a una carga que sea inesperada. Muy bien, entonces seguimos adelante para ilustrar cuáles son los cuadrantes de operación de las grúas. Y nótese, vamos a usar el mouse, nótese una condición importante. Lo primero es que el cuadrante en su izquierda, que ustedes pueden apreciar, es de una condición en la cual la grúa tiene sus orugas que están colocadas de manera expandida, o sea, que la grúa está, nosotros conocemos esto coloquialmente como grúas pantaneras. ¿Cuáles son las grúas pantaneras? Aquellas que al aumentar o a expandir las orugas hacia los lados, la grúa se hace más estable porque ahora tiene más área de contacto con el terreno. Nótese que cuando la grúa está en esta condición de pantanera y se expande, la grúa ahora tiene 4 cuadrantes de operación. On the front, on the back and on the sides. En la parte de enfrente, en la parte de atrás y en los lados. Entonces, la capacidad de la grúa es diferente. Enfrente es donde está óptima porque está diseñada, sus orugas están diseñadas, su tren de locomoción está colocado de tal manera que la mayor parte de su peso y contrapeso está atrás. Entonces fue diseñada, ¿se acuerdan de los principios físicos, verdad? Al inicio, está diseñada para poder izar las cargas de manera óptima enfrente. Pero ¿qué tal si la carga se encuentra a un lado? Entonces, al rotar 45 grados hacia un lado y tratar de izar una carga de ese sector o ese cuadrante, ya estamos en otro cuadrante. Los fabricantes ilustran las capacidades de sus grúas según el cuadrante en sus tablas de levante, que vamos a ver más adelante. Y como ahora la grúa está en un sector diferente, su capacidad disminuye.
Y aquí es donde, esto es importante que lo sepamos, si estamos asumiendo una carga o que la capacidad de la grúa es óptima para en un sector equivocado, puede haber un volteo. Y en la segunda condición que nosotros podemos apreciar en la imagen, se ve una grúa y esta grúa ya está con en este caso, con sus orugas retraídas. Al estar con sus orugas retraídas, las líneas de influencia que genera son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenemos nada más 3 cuadrantes, on the front and on the back, que son la misma capacidad, y a los lados, lado derecho o lado izquierdo. Entonces, si ustedes se fijan, ya no es un círculo o un cuadrante el que genera la grúa. Ahora estamos en una como semielipse. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de la grúa ahora tiene una capacidad específica según la tabla de levante del fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un equipo en la industria de la construcción en el cual debemos ser extremadamente quisquillosos para obtener su información básica, son las grúas. Porque dependiendo de la marca, el modelo y el fabricante, las grúas emiten sus tablas de levante y hay unas notas muy precisas, pero muy pequeñas, al final de las mismas, donde indican cuáles son las condiciones de carga de las grúas. Y muchas veces nosotros, los ingenieros, omitimos leer esas importantes observaciones o decidimos hacer caso omiso o confiamos ciegamente en los operadores de las grúas y sus amarradores, teniendo resultados nefastos que todos conocemos. Muy bien. En la siguiente diapositiva podemos ilustrar una condición en la cual tenemos un terreno sumamente inestable y ese terreno inestable es el terreno de la grúa. Entonces, como pueden ustedes apreciar, la grúa se puede hundir a pesar de que tiene sus orugas perfectamente establecidas. Entonces, ¿qué hacemos, ingeniero? Me dicen, en condiciones donde el terreno es muy inestable. Si podemos mejorar las condiciones del terreno, magnífico, su capacidad de carga, pero si no podemos mejorarlas, tenemos que auxiliarnos. Si hay disponibles madera, si hay disponibles pretiles de concreto como los que ustedes pueden ver en la imagen, estos pretiles están aumentando el área de contacto de la grúa con el terreno y por lo tanto disminuyendo la presión del peso de la misma en el terreno, y esto ayuda enormemente. De hecho, hago un paréntesis para invitarles a que hagan sus consultas, si están dándole seguimiento a nuestra transmisión, por favor, en la página del Colegio de Ingenieros Civiles de la República de Honduras, capítulo noroccidental. Por favor, hagan sus consultas en el espacio que está en comentarios. Envíenos, por favor, repórtenos cómo se ve la transmisión, de dónde nos están observando la transmisión, para que nosotros podamos tener una idea clara de hasta dónde estamos llegando. Al final de toda esta capacitación, gustosamente vamos a responder la cantidad de preguntas que podamos. Muy bien. Adelante, entonces, seguimos. Otro efecto importante y otro factor a tomar en consideración es el viento en las cargas y su incidencia en los izajes. El viento puede soplar, dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre, de un sector a otro sector, de norte a sur o de este a oeste. La carga, al ser izada, si es una carga que geométricamente se opone al viento, la incidencia del viento puede generar un pequeño desbalance, y este desbalance puede llevar que la carga se salga del eje en el cual el equipo está diseñado para soportar. Resultado, genera un efecto de volteo. La pregunta es, ¿cómo medimos entonces la velocidad del viento? Muy bien. Las grúas de este tipo vienen equipadas en su parte superior, en el mástil superior, por un dispositivo que se llama anemómetro, que no son más que 3 copitas que están rotando, y según la velocidad de rotación, el sensor puede detectar cuál es la velocidad del viento. Sin embargo, a veces estos dispositivos están dañados o sus conexiones eléctricas en alguna maniobra se dañaron y se malograron. Entonces, menester de nosotros va a ser tener que conseguir un anemómetro digital o un anemómetro análogo, pero con la limitante que las velocidades de los vientos vamos a tener que medirlas a nivel de piso. Entonces, no es real la lectura que estamos teniendo del viento a nivel de piso. Obvio,
porque la carga está a muchos metros o pies de altura y la carga se comporta o el viento está soplando de manera distinta en la parte de arriba. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay una tabla, y esta tabla, una tabla de corrección, un factores de corrección que nosotros debemos de tomar en cuenta cada 10 metros de altura, multiplicar por un factor de corrección para garantizar que los registros que tenemos a nivel de piso, poder tener una idea más o menos clara de cuál es la altura de la grúa. Ejemplo, si es una grúa cuya carga se encuentra a 100 metros de altura y nosotros estamos detectando una velocidad de 30 kilómetros por hora a nivel de piso, según la tabla, el factor de corrección a 100 metros es 1.39. ¿Qué quiere decir esto? Que 30 kilómetros por hora multiplicado por 1.39 nos va a dar aproximadamente la velocidad 40-45 kilómetros por hora que está soplando en la parte de arriba. Los fabricantes de las diversas grúas ya en sus especificaciones indican cuál es la velocidad del viento a la cual la grúa ya no debe de operar. Porque otra pregunta que me hace la gente es, ingeniero, ¿a qué velocidad debo suspender las operaciones de izaje? Yo le respondo, la normativa me puede dar una idea aproximada de cuál es la velocidad a la cual debo suspender. El fabricante de la grúa garantiza que su equipo puede operar, pero no debe operar más allá de cierta velocidad. La respuesta en campo mejor que les puedo ofrecer es consulten al operador de la grúa. Si es un operador que tiene muchos años de operar su equipo, muy probablemente él o ella sean quienes mejor calificados estén para desistir de un izaje. ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor su equipo que los operadores. De hecho, OSHA ya nos anticipa que la opinión final de un izaje no la tenemos nosotros los ingenieros, ni peor nuestros supervisores, la tienen los operadores de la grúa. ¿Por qué? Porque después de muchos años de prueba y error, después de mucho tiempo y experiencia, son ellos y ellas quienes conocen mejor su equipo. Y si hay una decisión radical como la suspensión de un izaje por condiciones de viento, es prudente escuchar a estas personas. De hecho, han habido eventos recientes en los cuales grúas de celosía han sucumbido muy probablemente a las condiciones ya sea de saturación de terreno, hundimiento o viento, en operaciones que a veces resultan hasta básicas. Precisamente por eso, porque las condiciones de viento son una variable que ninguno de nosotros puede dominar, mucho menos anticipar. Entonces, una buena recomendación es, si hay amenaza de lluvia, si hay amenaza de viento, de ráfagas de viento, desistan de llevar a cabo izajes, especialmente izajes que sean izajes críticos, para evitar una condición o un posible accidente o daños a la propiedad o daños a sus equipos. Muy bien. Otro riesgo que es recurrente en lo que son las grúas es el aplastamiento y amordazamiento que se genera cuando las personas están debajo de las grúas o a los lados de las grúas. De hecho, las grúas, como tienen un tornamesa, rotan ya sea a la derecha o a la izquierda 360 grados. A veces, en lugares que están muy saturados de obstáculos, estas grúas se encuentran oposición de lo que son las estructuras presentes. Y si la persona está en medio de la rotación de la grúa, puede llegar a ser amordazada y aplastada por la misma. Estamos hablando de un equipo pesadísimo que tiene un momento de inercia enorme y a la hora de rotar, aunque nosotros suspendamos la rotación, ella misma, por la inercia que ya tiene, según las leyes de Newton, llega un momento en el cual no puede detenerse a tiempo y esto genera accidentes lamentables. Si pueden ver en la ilustración, de igual manera, pueden ver en rojo la persona en medio de la grúa que está siendo amordazada. Pueden ver al operador en riesgo de contacto eléctrico porque está demasiado cerca de las líneas eléctricas. Y de igual manera pueden ver una persona que está debajo de la carga, que está a punto de ser alcanzada o aplastada por un aparejo que se rompió. Y aquí nos sirve para hacer un paréntesis importante. Los aparejos de las grúas también tienen sus límites físicos de tensión y de carga y pueden llegar a romperse en un momento determinado. Eso también va dentro de los cálculos que tenemos que hacer más adelante, los vamos a ver, para evitar estos accidentes. ¿Cuáles serían las condiciones ideales? Las que vamos a mostrar en la siguiente imagen. En esta siguiente imagen nosotros podemos ver, colegas, unas condiciones que son las condiciones, y estas condiciones son
condiciones en las cuales idóneas. Estamos separados en azul de la incidencia de los cables eléctricos. Hay barricadas alrededor de la grúa que evitan que físicamente una persona no autorizada ingrese en el radio de acción de la grúa. Y lo más importante, la carga está nivelada y los aparejos son óptimos para poder levantar la carga. Muy bien. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos ilustrar una grúa de celosía sobre orugas y de igual manera la posición de su movimiento giratorio en un tornamesa. A la derecha vemos un diagrama de cuerpo libre del movimiento de la grúa y podemos ver el cable de elevación de la grúa cerca de su mástil, y este cable viene hacia la parte de abajo del cable de elevación. La pluma de la grúa, que es como la estructura que está cerca o en la parte de atrás de los tambores, que hace las veces de marco tensor para que la misma pueda distribuir las cargas de manera oportuna. El movimiento de izaje del brazo, y esto es importante, el brazo de la grúa, de esta grúa de celosía, una retícula de metal, es fijo, que a diferencia de las grúas telescópicas, que su brazo se puede extender y se puede retraer, esta no. Una vez que está armada, ese es el brazo con que usted va a contar para todos sus izajes y sus rotaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la longitud del boom de la grúa, o el brazo de la grúa, es su accionar y su radio de acción, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. De hecho, hay un video que ustedes pueden observar, y en este video, que son los componentes básicos de la grúa, para que puedan tener mejor orientación de la misma. En el video, ustedes pueden ver la grúa, ustedes pueden ver las diferentes partes de la misma, y cómo se va comportando la misma en este sentido de lo que es el equipo en sí. La grúa de celosía o de oruga, nuevamente, es una grúa que está diseñada para poder soportar cargas diversas. De hecho, son los equipos más pesados para izar las cargas más selectas que pueden haber dentro de lo que es la industria de la construcción. Incluso están capacitadas para levantar cargas que son amorfas. ¿Qué quiere decir esto? Son cargas que no tienen una forma geométrica definida. Una viga H, como ustedes sabrán, colegas, es una extensión sólida de un elemento conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de carga o el centro de gravedad del elemento a izar se conoce porque geométricamente está en medio. Pero al ser una carga amorfa, como por ejemplo la que está ilustrada en la diapositiva, que es una roca, el centro de gravedad de la roca es diferente porque no tiene una forma geométrica definida. Entonces, lo que hacen los operadores de grúa es izar unos cuantos pies de altura la carga, y la carga misma se va colocando se va nivelando en una condición autoestable. Y en esa condición autoestable es donde nosotros queremos garantizar dónde está el centro de la misma, prueba y error, para poderlo marcar, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, antes de continuar, es importante, en la próxima diapositiva, nosotros podamos enterarnos cuál es la longitud del boom de una grúa de celosía, o en este caso, el brazo. Se llama boom length, o brazo de la grúa, al que se mide desde lo que es el pin de inicio, cerca de la cabina de la grúa, del brazo de la misma, hasta su longitud final, que es donde va la polea, donde descansa el gancho que ustedes pueden ver a continuación. Hemos ilustrado también un brazo adicional que sobresale de la punta de la grúa. Ese brazo se llama jib, J-I-B, o el auxiliar, y este brazo se utiliza cuando ya las secciones de la grúa llegaron a su límite y nosotros tenemos que alcanzar una longitud mayor, pero a mayor longitud hay que pagar un precio, un sacrificio. Se sacrifica capacidad de la grúa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la grúa tiene un brazo de 100 pies de longitud y a un ángulo de 60 grados ella puede levantar 20 toneladas, en esa misma configuración, con un auxiliar o con un jib adicional, la grúa ya no, con ese mismo ángulo ya no podrá levantar esas toneladas. Podrá levantar un porcentaje de esas toneladas que está dentro de las tablas de levante que ya el fabricante anticipa para tal fin. Entonces,
Sacrificamos capacidad de alcance por capacidad de izaje. Esto es muy importante. A la derecha, ustedes pueden observar una grúa telescópica. Las grúas telescópicas, como bien la palabra lo dice, el brazo se retrae, se retracta o se sale de manera hidráulica dependiendo de la marca, modelo y serie de la grúa. Sus tablas de levante son diferentes, es dinámica. Esto es un mundo completamente aparte, pero hoy nos estamos enfocando en la de la imagen izquierda, que es una grúa de celosía, una grúa de celosía sobre orugas. Muy bien, en la siguiente imagen nosotros podemos anticipar y ver un diagrama de rangos. ¿Qué es el diagrama de rangos? Pues sencillamente es el radio a la cual la grúa tiene capacidad de girar y hasta dónde puede llegar según el ángulo. Ejemplo, a 15 grados esta grúa tiene 130 pies, es una grúa que tiene 130 pies de longitud. A 15 grados ella al ir levantando ya no tiene 130 grados de alcance, tiene menos grados de alcance. De hecho, a los 45 grados la grúa, a pesar que tiene un boom de 130 pies, ya en esa posición se encuentra más o menos con un alcance, un radio de 100 pies. A medida la grúa va incrementando su ángulo, se va aumentando el mismo, la capacidad de la misma va descendiendo y de igual manera el radio de acción de la misma obviamente se va confinando. Va llegando a los 75 grados. Después de los 75 grados los fabricantes tienen sus reservas en el sentido de no permitir izajes que sean demasiado próximos, porque estaríamos llevando el brazo de la grúa muy cerca del tornamesa y esto puede generar un volteo. Y esto es delicado. Hay operadores muy experimentados que han volteado sus equipos precisamente por no tomar en consideración las alarmas que el fabricante ya exige dentro de sus equipos. Muy bien. Siguiendo con las diapositivas, el ángulo para una grúa de celosía se mide desde el centro de las retículas de los brazos de los mismos a lo que es la distancia horizontal, o en este caso el plano horizontal, que casi siempre está muy cerca del área visual de la cabina del operador. En este sentido, un ángulo de 45 grados sería no a nivel de piso de la oruga, porque el terreno puede estar desnivelado, sino que a nivel de piso o grado cero de la línea visual del operador hacia arriba, en lo que es el centro de la retícula de la grúa. Y ese ángulo, las grúas ya vienen equipados con medidores de ángulos. Muchas veces estos medidores están dañados o los sensores, la ruta de los sensores se ha desacoplado en algún momento. De hecho, cuando hacemos inspecciones de grúas, porque OSHA exige por lo menos 2 inspecciones generales completas a los equipos de izaje, y entre más antiguos son los equipos, con mayor regularidad todavía. ¿Por qué? Para garantizar que estos equipos estén óptimos para uso. Si el equipo está nuevo, pues hay un tiempo límite, 1 año, pero si el equipo ya ha estado, como decimos coloquialmente, castigado o se ha utilizado de una manera muy recurrente, es importante, obviamente, hacer las revisiones del caso. 2 revisiones al año, semestral, es importantísimo. Muy bien. Entonces, al estos aparatos estar dañados, se coloca un medidor de ángulos análogo magnético, el cual a través de unos largavistas se pueden estar monitoreando para garantizar que las condiciones de carga sean adecuadas según la tabla de levante. La tabla de levante y el diagrama de rango son documentos impresos que según OSHA deben de estar disponibles para la inspección, para las personas que deseen inspeccionarlo. Deben de estar en la cabina del operador. Muchas veces estos manuales vienen en otro idioma y esto es una limitante para el operador, porque el operador a veces quiere consultarlo y sencillamente no habla el idioma. Entonces es muy importante que nosotros llevemos a cabo esta situación. Muy bien. ¿Cómo medimos la capacidad de la grúa según su tabla de levante? Muy bien. El brazo de la grúa tiene 100 pies. Veamos en pantalla. Si la carga o el centro de gravedad de la grúa está a 55 pies, a 55 pies de distancia, con un boom de 100, pueden ustedes ver el área churada 70.500 libras. Esa es la capacidad de la grúa en un ángulo, a un radio de 55, es la capacidad que la grúa puede soportar, 70.500 libras. Esta es la tabla de levante más sencilla para leer de toda la industria de lo que tiene que ver grúas, porque son grúas
de celosías, y como es fijo, el brazo es la misma, es muy fácil determinarlo. Ingresamos a la tabla a medida de dónde está el radio de donde vamos a recoger nosotros la carga. Muy bien, pero ojo, ¿qué tal si lo que voy a levantar está muy cerca de lo que es la capacidad de la grúa? ¿Qué hago, ingeniero? ¿Puedo promediar? No, prohibido promediar en tablas de levante. Debe usted de garantizar o hacer más cerca la grúa a la carga, porque entre más cerca la grúa de la carga, mayor va a ser la capacidad de la grúa. Y muchas veces las condiciones del terreno no dan para más. Y tenemos que llevar a un izaje que sea un izaje crítico. ¿Y qué es un izaje crítico? Estoy muy cerca de las condiciones que el fabricante me prohíbe para hacer el izaje. Entonces, en la siguiente diapositiva se ilustra cuáles son las deducciones de peso en grúa que yo debo de considerar, porque cuando ya estoy en un izaje crítico, obviamente, la grúa tiene una capacidad para la cual fue diseñada. Algunas tablas de levante muestran la tabla de levante gross capacity, o sea, la capacidad en bruto de la grúa. ¿Qué quiere decir esto? Que la grúa fue calibrada utilizando su capacidad en bruto, tomando en cuenta que el fabricante ya suplió el cable, suplió el gancho auxiliar y el llevo auxiliar. Pero ¿qué tal si el auxiliar, el cable, los aparejos, las poleas, todas tienen un peso, y ese peso va a aumentar, es tomado en consideración cuando se calibró la grúa? ¿Qué quiere decir esto? Que en la grúa nosotros estamos tratando de dilucidar si restamos estos pesos de la misma para poder entrar en las tablas de levante. Esto el fabricante ya lo indica. Muy bien, vamos a hablar del comportamiento de las cargas. Las cargas, y ese es el símbolo internacional o pueden ver en imagen el símbolo internacional de el centro de gravedad. Los motores, por ejemplo, tienen una calcomanía de donde nosotros podemos ya saber cuál es el centro de gravedad de la carga. Y cuando izamos la carga, nos damos cuenta que la carga se puede balancear. Y aquí hay un tip importante que lo ilustro en la siguiente diapositiva. Cuando vayamos a levantar y calcular el peso que vamos a levantar, en esta imagen estamos, tanto el rigger, el amarrador, como el operador están midiendo junto con su servidor cuál es, en este caso, la capacidad máxima, el peso de lo que vamos a levantar, y vamos a levantar una zapata conocida, calculando, pesaba 39 toneladas. El centro, vean ustedes en la ilustración, el centro de el gancho debe coincidir con el centro de gravedad de lo que es el peso a levantar. Esto garantiza que la carga va a estar estabilizada. Y si ustedes son acuciosos y ven en lo amarillo, encima de lo que es la carga, van a ver dos pies, o en ese caso son los aparejos. Los aparejos son los conectores entre la carga y lo que es el gancho. Uno de ellos tiene 6 pies y el otro tiene 10 pies. A veces estos conectores deben de ser uno más largo que otro para garantizar la estabilidad de la carga. Es peligroso levantar cargas inestables. ¿Qué quiere decir esto? Hay 4 estilos de conectores o de aparejos: de cadena, cable de acero, malla metálica y fibra sintética. Pero tienen bondades y también tienen desventajas. Una cadena, el eslabón más débil se rompe; en una cable de acero, por el contacto con un cable eléctrico o con una superficie filosa, se rompe. La malla metálica es susceptible a la corrosión y la fibra sintética es susceptible al rompimiento. De hecho, en la próxima diapositiva hay 6 modelos de eslingas sintéticas. Algunas de ellas tienen usos diferentes. Lo importante es garantizar que el uso indebido o el criterio equivocado no vaya a generar un rompimiento de estos aparejos. De hecho, aquí podemos ver en la ilustración que es muy importante que el rigger o el amarrador de la grúa debe de alejarse o nunca estar debajo de la carga para garantizar que si el aparejo se llega a romper, le vaya a caer encima. Jamás las fibras sintéticas deben de amarrarse unas con otras, porque existen 3 condiciones de carga: la condición ideal, la carga vertical, el nudo de garganta, el choker o el nudo ahogado,
y basket, que es una configuración de carga de canasta. Es como nosotros levantamos las varillas cuando hacemos izajes pesados. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que es cada uno de los aparejos, especialmente el de nylon o la banda de nylon, estas tres condiciones están ilustradas dentro de lo que es la ficha en este sentido, del aparejo mismo. Y nótese algo, que en carga vertical puede levantar 5.300 libras, pero en carga estilo canasta, que es la última condición, se duplica la condición a 10.600 libras. O sea que al tener, obviamente, 2 puntos de anclaje, ella aumenta su capacidad de carga, pero en el nudo ahorcado reduce en un 20% su capacidad. Ya no son 5.300, ahora son 4.800. Muy bien. ¿Cómo protegemos los aparejos de las bandas? Pues hay bandas que ya tienen reforzamiento, le podemos poner alrededor algunos aditamentos para evitarlo, y en el video a continuación se va a ilustrar una situación en la cual una banda se rompió y generó un gran lío. A continuación el video. Como ustedes pueden apreciar, las personas, hay varias situaciones que son muy peligrosas ahí. La persona estaba, o los operadores están levantando una carga, y esta carga a su vez está izada, y en lo que se está izando se rompe y se revienta, le cae encima a un carro, casi aplasta a un transeúnte, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos errores se cometieron ahí. Definitivamente debieron aislar el área para no impedir el paso a las personas, debieron escoger la banda adecuada, debieron hacer la maniobra, está muy rápida, el peso la carga no fue balanceada, el viento incidió, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, como podrán ver, estas son importantes las ilustraciones. El tipo de aparejo no era el adecuado. Un aparejo similar a un cable de acero pudo haber sido correcto. De hecho, cuando los aparejos nos los venden de fábrica y no podemos doblarlos, no podemos hacer, ingeniero, ¿y qué hacemos? Bueno, fabriquemos nuestro propio aparejo de cable de acero con un guardacabos, un thimble, que es lo que estamos viendo en pantalla, y un U-bolt o una grapa para poder hacer nuestros propios aparejos de metal. Ingeniero, ¿y qué tipo o qué diámetro de acero vamos a usar? Bueno, si es de media, podemos usar 3 clips o 3 U-bolts separados a 3 pulgadas de centro a centro, y esto nos va a generar un aparejo adecuado. Si es un cable de 5 octavos, que es el segundo renglón que podemos ver en pantalla, usamos 3 de estas grapas y están a 3/4 de centro a centro espaciadas. Si el cable fuera de 1 pulgada, que es el quinto renglón, estaríamos usando 5 grapas espaciadas a 6 pulgadas de lado a lado. Y nótese algo muy importante, y este es un paréntesis fundamental que tenemos que hacer. Las grapas deben de ir en el sentido adecuado. Hay personas que ponen una grapa en un sentido superior e inferior. El momento cortante genera en el diagrama de cuerpo libre una tensión innecesaria. Y esto es peligroso porque entonces estamos ahorcando el cable y estamos reduciendo el área del mismo, y puede haber un rompimiento. Entonces me dice la gente, bueno, ¿y cuál es el sentido adecuado? Vean ustedes la ilustración en la diapositiva. Siempre se soca por encima del lomo de la misma, y en el lado corto de lo que es el cable es donde va la perilla en forma de U. Repitiendo, en el lomo de encima es donde se soca, en este caso, o donde va el perno, y en la parte de abajo, en la forma de U, en el lado corto de la misma, es donde se enhebra. Esto es muy importante que lo tengan en consideración. Los métodos de conexión también a la carga son importantes, y hay un elemento que se llama el grillete. Y el grillete, como ustedes pueden ver a continuación, son de varios tipos. En el mercado el que más utilizamos es el grillete de perno roscado, que es el primerito de izquierda a derecha. Ese es el que se enrosca y luego se coloca. Algunos tienen un pin, otros no tienen un pin de chaveta, para evitar que se soplen los mismos. Pero cuando estamos haciendo nosotros nuestro cálculo, es importante que sepamos el peso a levantar. Si es, por ejemplo, un tanque, ese tanque pesa 28.000 libras y se levanta de una manera con varios conectores. La orientación de los conectores es importante, y también, como ustedes pueden ver, colegas, hay una viga de distribución de carga para garantizar la estabilidad de lo que es la carga. He visto estos izajes sin una viga estabilizadora
y los resultados han sido nefastos en el sentido que se dañó la carga, se dañó la grúa, se dañó el cable, precisamente por inexperiencia e impericia de esta situación. Las precauciones con los grilletes, obviamente el pin de en medio no debe de extraviarse, es la primera pieza que en construcción se extravía, el pin roscado. Y esto es peligroso, cuidado. Van a la primera ferretería que logran encontrar y el pin que lo reemplazan es un pin que no tiene el grado de acero adecuado, no puede soportar cargas y obviamente, como ustedes pueden ver en la ilustración, en la esquina inferior derecha, ese pin se deforma. Entonces es importantísimo también, los grilletes tienen su capacidad también, están enchapados en metal y su capacidad de cada uno está claramente definida, 6 toneladas, 7 toneladas, 11 toneladas, el más grande que hay en Honduras que he logrado atestiguar es de 51 toneladas, aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Son enormes, obviamente ya un pin de ese calibre pues tiene una ficha técnica por aparte y son otras consideraciones que obviamente tendríamos que cubrir en un curso estrictamente a parejos porque también es un mundo aparte gigante el cual tenemos nosotros que descubrir juntos. Muy bien, y finalmente OSHA exige un plan de izaje o un plan de levante, un pre-lift plan. Antes de yo izar cualquier carga, debo estar claro y seguro cómo voy a levantarlo, qué elementos estructurales voy a utilizar, cuál es el diagrama de rango, pueden ustedes verlo en la ilustración. En general, la revisión del diagrama de rangos con la tabla de levante, la configuración de la grúa, etcétera, etcétera, etcétera. En esta segunda diapositiva podemos ver que es indispensable levantar este plan escrito. ¿Por qué es tan importante este plan escrito? Precisamente porque cuando generamos nosotros un plan por escrito, nos garantiza que lo revisamos y que estuvimos comparando la capacidad de la grúa con el peso que vamos a levantar y nos preparamos para los eventos fortuitos que puedan ocurrir. Ingeniero, en caso de viento, pues en caso de viento mayor de 50 kilómetros por hora vamos a suspender. Escribo yo, escribe mi supervisor, todos estamos de acuerdo. Llega mi supervisor al campo, ingeniero, tiene que detenerlo. Permítame, fíjese que según mi velocidad de viento estamos a 35 kilómetros por hora y según el factor de corrección estamos a 40, todavía podemos izar. Esos son los criterios que deben de quedar escritos, discutidos, debatidos y apoyados por todas las partes antes de hacer un izaje. Y esta es la manera profesional de hacerlo, esta es la manera importante de hacerlo, esta es la manera segura de hacerlo. Porque preferimos nosotros ensayar y simular en papel y cometerlo en el papel, porque como decía un colega maestro que ya trascendió al cielo, nos decía el papel aguanta con todo hasta que no es el bruto que lo calcula. Entonces no seamos el bruto que lo calcula, seamos el ingeniero profesional y serio, el colegiado, que se esmera por hacer las cosas bien. Seamos profesionales en esto, colegas. El plan de izaje es un plan, no es nada del otro mundo, se puede hacer en una hoja de papel, pero es plasmar por escrito todas las condiciones y todas las revisiones exhaustivamente, y si ya algo está fuera de nuestro control, tuvimos la oportunidad de hacer el registro adecuado para garantizar que las condiciones de sitio de nuestros operadores, de nuestro amarrador, fueran las más óptimas posibles. Colegas, para mí es un placer y un honor haber podido compartir esta hora con ustedes. Les agradezco enormemente su tiempo y su esfuerzo, y también el esfuerzo de nuestro equipo humano que con mucho esmero hemos estado experimentando la mejor manera de poder llevar este conocimiento útil a todos los rincones del mundo, en esta parte de todos los rincones de Honduras, y todos nuestros colegas que nos están viendo y están reportando esta transmisión. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia, este es el momento de hacerlo, y les agradezco enormemente su atención a esta transmisión. Mi nombre es Juan Pablo Hernández Flores y estoy para servirles en la medida de mis capacidades. Muchas gracias a ustedes. Vamos a tomar algunas preguntas, si es posible. Veamos, vamos a ver en nuestras redes sociales, a ver si tenemos alguna consulta o alguna duda que podamos responder. Vamos a ver la primera pregunta, nos dice así: Alberto Perdomo, justamente estoy trabajando, ingeniero, en un elemento de concreto armado con un peso de 8 toneladas. ¿Qué grado de acero recomienda en el cable? ¿Qué grado de acero recomienda? Punto. En el cable, o sugiere un elemento sólido para ser izado por una grúa. Interesante la consulta, colega. Si es un elemento de concreto armado, es importante
que el elemento haya tenido, si es un prefabricado, muy probablemente ya tuvo un periodo de curación. Si es un elemento recién fundido, es importante darle el periodo de curado adecuado para que el concreto pues pueda llegar a su punto máximo de compresión. Porque cuando levantamos la pieza de concreto, recordemos que el concreto es muy apetecible la compresión, soporta mucho la compresión, pero la tensión solo soporta la décima parte de tensión. ¿Qué quiere decir? Si nosotros usamos dos elementos para izarlo, puede que se rompa donde está el acero negativo. Entonces es importante tomar esas precauciones, antes que nada, ¿verdad? Garantizar que esté perfectamente curado. Dice concreto armado con un peso de 8 toneladas. ¿Qué grado de acero recomienda en el cable o sugiere un elemento sólido para ser izado por una grúa? Muy bien, si es una grúa, definitivamente es un cable. Entonces, muy interesante su pregunta, porque el fabricante con el cable que ya viene de fábrica con la grúa, ya en sus tablas de levante, ya indica cuál es la capacidad de la grúa. Si es una grúa la que va a utilizar, obviamente esa grúa está equipada con un tambor y con un cable de acero, y ese cable de acero debe ser flexible pero rígido, ¿verdad? Un cable de acero es lo mejor que hay. Entonces recomendaría una grúa 8 toneladas, dependiendo, porque si el peso es 8 toneladas indistintamente, pero si entre más cerca esté la grúa, mejor, para que pueda tomar o pueda izar la carga. Y obviamente si está dentro del diagrama de rango de lo que es la grúa, habría que revisar el diagrama de rango. Sí recomendaría entonces, para levantar un elemento sólido, desistiría, si le entiendo bien, un elemento sólido para izarlo, dependiendo de la configuración de lo que está levantando. Me imagino que es un pretil de concreto que tiene una forma geométrica diferente, entonces podría ser. Si más adelante puede mandar una imagen, con todo gusto podría yo responderla. Vamos a ver si hay más preguntas. Definitivamente debería haber más. Vamos a ver, estamos revisando la página del colegio. Veamos, aquí hay algunos comentarios. Veamos si hay más comentarios. Alberto Perdomo, perfecto, ya no hay más comentarios. Muy bien. Entonces, colegas, si hubieran más preguntas o más consultas, con su permiso. Si hubieran más preguntas o más consultas, estoy para servirles. Por favor, no dejen de hacerlas. Pueden hacerlas en la página web. Pueden dejar sus inquietudes ahí en la sección de comentarios, para que nosotros podamos leerlas y contestarlas oportunamente. Claro que sí. Si hay alguna otra inquietud, estoy para servirles. Por favor, no dejen de enviar sus consultas. Hay un número de teléfono que está habilitado para tal fin. El teléfono es 9436-8950. Este es el teléfono de asuntos gremiales. La encargada de asuntos gremiales de nuestro gremio se llama Ana Villanueva. Ella con todo gusto podrá atender sus llamadas en horas de oficina. 9436-8950. Mande un WhatsApp, está habilitado el WhatsApp para que ustedes puedan enviar sus consultas a este número telefónico. Invitamos igualmente a enviarnos su nombre y su correo electrónico para poder hacerle llegar la información directa, ya sea su WhatsApp o su cuenta de correo electrónico, en lo que concierne a lo que son los cursos y seminarios, tanto presenciales como virtuales, que estamos preparando para todos ustedes, colegas. Vamos a ver si hay más consultas. Definitivamente, Guido Kelly Sanabria, mil gracias, ingeniero, felicitaciones al colegio usted por esta transmisión. Gracias, ingeniero Guido, un abrazo hasta su proyecto, un proyecto muy importante el que está llevando nuestro colega Sanabria. Tengo entendido que es un proyecto donde usan varias grúas de oruga, de celosía, marítimas, sobre barcazas, y esto es muy importante porque hay que tener todos los días cuidado en lo que es la brisa marina y la marea. Son otros factores muy, muy específicos. Felicitaciones a ustedes y a todos los operadores de grúas que están asistiéndoles en ese importante proyecto. Ingeniera Darlene Suazo nos comenta: ¿cómo sabemos la capacidad de carga del cable auxiliar? Magnífico, ingeniera. La capacidad del cable auxiliar se determina precisamente del diámetro del cable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el diámetro del cable, el fabricante estila su capacidad nominal de lo que es el brazo de la grúa que ya viene de fábrica. Aunado a esto, hay un auxiliar, como usted así lo denota, y este auxiliar muchas veces lo que se utiliza es el mismo cable de la grúa, se desencaja de lo que es el gancho
y luego solo se le da un recorrido extra para la longitud extra de lo que es el auxiliar. Tengo conocimiento que hay una grúa, no recuerdo cuál, el modelo y la marca en particular, pero recuerdo que sí hay un aditamento adicional, valga la cacofonía, de un cable menor. Entonces, pero en las configuraciones estándar en nuestro país, por ejemplo, y en la gran zona de Latinoamérica, es el mismo calibre y la misma área del cable que se usa del mismo tambor, excepto que se adiciona un segmento mayor, un segmento más. Entonces esto lo que hace es un largo recorrido. Eso sí, como estamos sacrificando capacidad de carga, entre más largo el JIV o el auxiliar, es menor la cantidad de cable. Y esto limita hasta cierto punto ciertos izajes. Porque ahora, como tenemos mayor recorrido y tenemos más polea que enrollar, ahora tenemos menos cable. Entonces esa es una oportunidad de mejora. El ingeniero José Arita nos indica cada cuánto recomienda la inspección general según la normativa. La normativa indica que si el equipo es de reciente adquisición, ingeniero, es mínimo una vez al año. Lo recomendable es cuando el equipo ya tiene varias horas de uso, son 2 veces al año, mínimo, inspección general. Y cuando hablamos de inspección general es una inspección tanto de los aditamentos eléctricos, mecánicos, el tornamesa, la nivelación del mismo, etcétera, etcétera. Y una vez al año es la inspección general y la validación, o sea que para este tipo de equipos y todos los equipos que son grúas, una vez al año es una validación importante, mínimo, eso es lo que la norma exige. General inspection, o sea, una inspección general por un tercero ajeno a la entidad que pueda inspeccionar todas las partes y obviamente hacer las pruebas de carga necesarias, porque a medida que los equipos van a través del tiempo se van debilitando, como todo en la vida, va teniendo una degradación. Pues entonces eso es lo que indica la normativa. Su segunda consulta es: ¿existe en Honduras alguna entidad capacitada para realizar inspecciones de grúas? En efecto, ingeniero, su servidor he sido llamado muchas veces para hacer este tipo de inspecciones en nuestro país. Debido al amplio conocimiento que tenemos, OSHA exige pues que las inspecciones sean realizadas por algo que se llama competent person, una persona competente. Obviamente, por la trayectoria que tenemos en este ambiente, hemos inspeccionado con éxito la mayor cantidad de grúas en Honduras. Tengo entendido que hay otras personas que realizan esto en otras latitudes y en otros países. De hecho, en Norteamérica se realizan bastante, con mucha regularidad. Usted puede apreciar los equipos se mantienen allá de una manera muy óptima, pues. En nuestras latitudes es diferente. Los equipos están bastante castigados, los representantes del equipamiento, como tal, los fabricantes, muchas veces no tienen representante en Honduras, entonces esto se complica. Pero sí hay líneas directas para hablar con ellos. Hemos hecho esto muchas veces, llamar al fabricante, y ellos nos mandan información básica. Muy bien. Si hay más preguntas, claro que sí. Tengo entendido que hay más. Veamos. Ok, muy bien. Si hubiera alguna consulta adicional, tenemos tiempo para una pregunta más. Si la hubiera, magnífico. En caso, revisamos de nuevo los comentarios. Muy bien. Y si no hay más preguntas, colegas, agradecidos altamente por esta oportunidad de poder compartir con ustedes estos humildes conocimientos. Si en algo más podemos ser de utilidad, estamos a sus órdenes. Mi nombre es Juan Pablo Hernández Flores, soy ingeniero civil y estoy para servirles. Dios bendiga nuestra humilde y noble profesión, Dios bendiga nuestro hermoso país, Dios bendiga a sus personas y sus familias, y Dios bendiga a Honduras en general y en particular. Muchas gracias, hasta la próxima, amigos, un gran honor.